Son las 7:36 minutos, lunes 3 de julio. Hoy tendremos temprano por acá Melanio Paredes, exministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Con Melanio tendremos muchos temas. José Francisco Arias. Bueno, el fin de semana pasado pues estuvo bastante efervescente en el orden político con ya las inscripciones. La declaración de campaña o precampaña por parte de la Junta Central Electoral y con las inscripciones de precandidaturas, muy especialmente en el Partido Revolucionario Moderno. Se da el caso de que Alfredo Pacheco inscribió su precandidatura, pero ya como diputado, o sea, va tras la reelección en la Cámara de Diputados. Y hay que decir que Alfredo Pacheco de alguna manera como que había estado interesado en lograr la candidatura a senador, pero parece ser que finalmente optó por continuar en el hemiciclo en la Cámara de Diputados. Y él es un clavo pasado ahí, indudablemente. Entonces, también tenemos el caso en el Partido de la Liberación Dominicana de que inscribió su precandidatura a diputado también el señor Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez había dicho que estaba interesado en ser candidato a senador, pero parece ser que vio que quizás los números no le alcanzaban para eso y optó por seguir como diputado, y entonces él también, yo supongo que va a ser un clavo pasado para lograr la reelección en la curul de la Cámara Baja. En Santiago se dio el caso de que en el PRM decidieron presentar a Ulises Rodríguez como candidato a la alcaldía de Santiago. Él lo había sido, sí. En el proceso pasado él fue candidato a alcalde. Él fue candidato a alcalde y perdió de Abel Martínez. Y entonces ahora pues hubo una especie de consenso. La mayoría de los demás aspirantes a esa postulación firmaron un acuerdo y le dejaron a él para que sea el candidato. Y yo me pregunto qué habrá pasado con Julio César Valentín, que se decía cuando salió del Partido de la Liberación Dominicana que él podía llegar a un acuerdo con el PRM para ser candidato a la alcaldía de Santiago. Pero él desmintió eso, lo desmintió. Sí, pero lo desmintió, pero eso se seguía manejando. Entonces, Julio César Valentín tiene está formando un movimiento, tiene un movimiento político. Sí, pero tiene justicias sociales que se llaman movimiento. Sí. Pero entonces yo pensaba como que él iba a activar en este proceso electoral del 2024. Todavía tú no sabes. Bueno, entonces no hay senaduría tampoco, porque la senaduría se está disputando entre Eduardo Estrella, que quiere seguir, y la gobernadora de Santiago, Rosa Santos. Pero está reservada. Sí, pero la reservaron. Está Cuando reservada. la reserva no se disputa. Pero cada quien está en su campaña. La reservaron para Eduardo Estrella. ¿Está reservada para Eduardo Estrella? Eso es así. Ya. Bueno, pues la gobernadora está muy activa y realizando actividades en Santiago, tratando de ver cómo se promueva y se le cae otra cosa. Bien. Entonces, lo que habíamos tratado aquí también son detalles que ocurrieron en el fin de semana en el orden político. Renunció del PRM el senador de La Romana, Iván Silva, para pasar al Partido Revolucionario Dominicano. Son detalles que se dieron en el orden político en este fin de semana que arrancó esta precampaña declarada ya por la Junta Central Electoral, y los partidos pues están bastante activos, indudablemente.
Mira, Guido comenzó su pre-campaña también. El rumor, las informaciones por debajo, como se dice, de una posible alianza, por cierto, de Alianza País con el PRM, cada día toma más fuerzas, innegablemente. Yo me reuní con un dirigente del PRM, el cual por supuesto me reservo, porque me reuní en términos profesional. Yo le iba a preguntar si fue hablábamos de hacer otros una temas y me indicaba que eso iba avanzando. La verdad es que sería interesante, porque sencillamente eso tiene varias aristas. Una alianza de Guillermo Moreno con el PRM eliminaría a Guillermo Moreno como voz de oposición, innegablemente, independientemente de que gane o no. No necesariamente aliarse le va a hacer ganar una senaduría, no es cierto. Pero aunque la ganara, prácticamente va a eliminarlo como opción de oposición. Nadie sabe, ese hombre se vira. Ahí voy. No, esa es la primera etapa de mi comentario. Si la gana, si la pierde, prácticamente se disminuiría al máximo con relación a sus aspiraciones presidenciales. Si la gana, tiene dos alternativas. O sumarse a ese grupo de senadores del PRM y prácticamente formar parte de esa coalición, o hacer eso que tú dices, gané y ahora voy a tener una vocería desde el Senado de la República. De una forma u otra, no creo que eso lo beneficie. Y con relación a si la esposa o no va a Cámara de Cuentas, doña Aura Celeste, una mujer que pudiera ocupar cualquier posición, por la honorabilidad, por el manejo que ha tenido siempre de su vida, manejo ético, profesional y todo eso. Todo indica que la idea es quitarle presión a mucha gente que quiere que fuera ella que fuera. Lo sacan a la luz pública para que la población o el Vox Populi termine de anularlas. Llevar a Aura Celeste a Cámara de Cuentas, cuando se está hablando ya de un acuerdo con Guillermo Moreno, sencillamente eliminar la idea de independencia, entre comillas, que exhibe el gobierno. Me parece que ese negocio es malo, de un lado o del otro. Es malo para Guillermo y, por supuesto, es malo para el PRM. Pero, ¿y por qué sería malo para él, por ejemplo? Porque lo anula como oposición. Tú no puedes formar parte de una coalición y entrarle. Bueno, están dos outsiders del PRM que... ¿Pero qué tiempo? Tanto Guido como Ramón Alburquerque, que prácticamente el PRM lo ha aislado. Eso pasaría con él. La verdad que para Guillermo Moreno sería difícil estructurar un discurso. Y a partir de perdóname, Richard, Cristian, peor aún, él no debe dejar que esos rumores sigan corriendo. Y debe fijar una posición clara y precisa. A menos que no sea cierto que está negociando. Paliza dice que se ha estado hablando. Bueno. Mira, Julián dice que es un mal negocio para los dos. Yo estoy por ahí más o menos, porque para Guillermo Moreno, a partir de su historia, sería muy difícil estructurar un discurso convincente de acuerdo con su trayectoria. Él siempre se ha planteado como una opción distinta a los grandes partidos del sistema, aunque Guillermo Moreno llega como fiscal del distrito, gobierno de Leonel Fernández, pero con su salida, recordemos aquel intento de sometimiento a Balaguer y algunos casos, la historia que se cuenta de cuando Leonel mandó a Medina a excusarse con Balaguer, a darles explicaciones de que él era independiente, Guillermo Moreno, que Balaguer lo mandó a Freituso. Balaguer tenía una teatralidad con que golpeaba la mesa. Y bueno, Danilo no tuvo que hablar y, o sea, era una suerte como, a mí usted me va a venir a decir que he estado la vida entera en el poder, de que alguien no puede ser destituido o cambiado. Entonces en eso Guillermo sale y la misma salida lo eleva, o sea, sale denunciando al gobierno, fue una actitud frente a Balaguer y inicia una carrera política ya en otro nivel, y eso lo ha mantenido en alguna medida presente en la política criolla como alternativa
Pero después de todos esos sacrificios, todos esos esfuerzos, que ahora, con el gobierno del PRM, con el gobierno de Luis Abinader, que venga a pactar, cuando, ya Julián mencionaba a Guido y a Ramón Alburquerque, dos compañeros de su partido, incluso con un sesgo de lucha social, clasista, de que estos son los popis, los empresarios, y Ramón y Guido dicen eso, entonces, con más vera, como diría un amigo, hay que felicitar a Guido. Dirían en mi barrio, con más vera, como dirían en mi barrio, Guillermo, que viene desde una opción de izquierda, o sea, pactar entonces con un partido de centro derecha, donde dos figuras importantes mantienen ese discurso. E incluso cuando PRD y PLD, les digo Fuerza del Pueblo y PLD, lo están denunciando también más o menos en ese mismo nivel, sería muy cuesta arriba que Guillermo Moreno pacte. No sé cómo, qué podría decir para justificar una postura de esa naturaleza. Por el otro lado, a propósito de la frase de Julián de Mal Negocio, desde el litoral del PRM, bueno, ¿qué gana? No sé. Realmente no sé. Y el PRM necesita votos. Si Abinader gana, sería ya el final de 8 años, que las cosas se endurecen en los finales de mandato, sobre todo en finales de 8 años. No sería un voto, porque la candidatura, la senaduría, va a ser por la personalidad de Guillermo Moreno. Y mucho menos entiendo luego lo relativo a esos rumores de que darían presidencia o le harían un espacio como miembro a Aura Celeste Fernández, porque también recuerdo aquellos grandes pleitos de Aura Celeste no con Roberto, había pleitos con Roberto Rosario, pero hubo grandes pleitos, terribles pleitos con Julio César Castaños, cuando ambos estaban bueno, Castaños era el presidente de aquello que llamó el tricocéfalo, porque era la junta con una presidencia, una cámara contenciosa y otra administrativa. Ahora Celeste estaba en la contenciosa y parece que en algún momento, según versiones de ese momento, habría prometido apoyo a Aura Celeste. Eso no se hizo y bueno, hubo unos encontronazos muy fuertes en aquellos plenos y las relaciones no terminaron bien. Esto además de también las situaciones que se daban Aura Celeste con Roberto Rosario. Ella es una persona, una profesional de alta calidad, es muy honesta, pero una personalidad recia y ejerce con esa personalidad. No la imagino en una Cámara de Cuentas donde uno de los problemas ha sido ese. O sea, no la imagino como presidente, porque además también hubiese sido fruto de un reparto. Ellos entrar en el reparto, cuando también hace así una denuncia de Guillermo Moreno, los repartos de los partidos tradicionales, entrar en el reparto, la negación de lo que ha planteado el PRM, y luego las situaciones que podrían generarse en Cámara de Cuentas. Porque no es mentira que para elegir esta Cámara de Cuentas el nombre de Aura Celeste estuvo flotando. Innegablemente. Estuvo flotando, incluso yo he citado aquí que se quería dar como una negociación, se quiso convoyar las situaciones de la Cámara de Cuentas con el Defensor del Pueblo. Que te apoyo a Fidel o no te apoyo a Fidel, si me pone Aura Celeste allí, pero ponme a fulano. Y esas negociaciones, esas discusiones para negociar se dieron. Al final no resultó así, pero se dieron esas discusiones. Entonces volver con ella, con el esposo en una candidatura, sería un acuerdo partidario que al PRM le sería también difícil de
explicar. De consiguiente, los dos, PRM y Guillermo, ahora Celeste, estarían en una situación difícil de explicarle al país por qué darían un paso de esta naturaleza. ¿Dónde queda Faride en esa ecuación? Eso iba a plantear. Sí, miren, déjenme decirle que yo he visto, o sea, una de las cosas que más me llamó la atención fue que vi la activación de Guillermo Moreno caminando en algunos lugares, hay videos, o sea, ya de manera activa. Ustedes deben recordar y han visto que hay momentos donde uno trata de ubicar alguna declaración de él en momentos especiales del país y no la hemos visto. Que de hecho yo me preguntaba como periodista y como ciudadana qué estaba pasando porque no veía, incluso desde aquel momento formal cuando Opción Democrática anuncia que ya no van unidos en alianza, tanto Opción Democrática como el partido que preside. Guillermo Minú, digamos. Exacto. O sea, no, desde esa información yo no he vuelto a ver cosas de él, ni declaraciones de él. Y de hecho, respecto de situaciones difíciles para el país. Entonces, yo no sé cómo estaría posicionado una marca política que hay momentos importantes en que uno realmente no lo está viendo a Guillermo, sabiendo uno que es un gran activo y de hecho, incluso gestionando que participe en la opinión como un gran activo político de la República Dominicana. Entonces a mí me gustaría ver los números o me gustaría saber cuál es realmente la fórmula o el juego político, la estrategia política con esto, porque habría que ver el posicionamiento que ya tiene, por ejemplo, la senadora del distrito, en este caso Farideh Raful, que además es del PRM y que está activa. Pero a Guillermo Moreno hace un rato que yo no lo siento. Y no lo siento no es porque una percepción, sino que no lo ves teniendo reacción, no lo ves activando políticamente, aunque él tenga la estructura, porque me consta que ese partido tiene una estructura y usted nada más tiene que irse al sur profundo y se da cuenta con los anteriores, por ejemplo, vallas publicitarias hechas por gente que ama ese partido. Entonces, yo como que no estoy entendiendo, y ya ustedes lo han dicho lo anterior, la verdad es que uno no quiere gente tampoco sin vocación de poder. Porque eso era un pensamiento bastante retrógrada en el pasado, que la gente entendía que si alguien era un gran activo ético y moral, tenía que mantenerse en ese espectro para que no fuera contaminado con la real política o la realpolitik. Sin embargo, sería totalmente contrario a lo que él ha postulado, pero de hecho yo tampoco lo he visto con mucho cuestionamiento con este gobierno. Yo no sé si ustedes me lo pueden ubicar, los cuestionamientos. Yo no lo he visto, que es lo esencial para mí de este comentario. Porque, por ejemplo, a Farideh se le dice que, o se dice de Farideh que ha bajado, y eso puede ser verdad. O parece que es verdad, no es la candidatura fuerte del año 20, después de una posición en la Cámara de Diputados muy activa, pero yo no creo que Guillermo Moreno esté en una mejor situación que Farideh, por lo que acaba de decir Rosario y otras cosas. Bueno, hay un golpe de efecto. El golpe de efecto es que hay una gran alianza. Pero hay un golpe de efecto. Él viene de una división con Minú, que ya tiene Opción Democrática y tiene candidatura y están trabajando. Se supone que el partido Guillermo Moreno estén trabajando, no noto la intensidad de su trabajo. Pero él ha estado muy bajito. Pero además lo que genera la candidatura en el mismo PRM y en las mismas fuerzas, digamos, liberales, que de alguna manera han estado cerca de Guillermo, han votado en algún momento por Guillermo Moreno, parecería una suma cero. Parecería que entonces niega votos del PRM y niega votos de los que han estado cerca de las posiciones de Guillermo Moreno, por las dificultades de cada quien de explicar para qué y por qué
un acuerdo de esa naturaleza. Y la verdad es que no lo entiendo, y si él no lo ha negado, es porque están en Es porque hay conversación. conversación, innegablemente. Y Parisa dijo que han hablado. Entonces, cosas de la política, ya esperaremos nuevos datos si esto se concreta. Porque fíjense, está como, señores, que es extraña la cosa. la senaduría del Distrito Nacional se interpreta como la senaduría más poderosa Fundamental. del país. Innegablemente. Y eso tiene un valor significativo para cualquier partido. Y el partido de gobierno es que tiene esa demarcación ahora mismo. Bueno, pero Entonces, los tres posibles candidatos la pone en juego. era Farideh, Pacheco y ahora este nuevo Entonces, elemento. Sí. La salida de Pacheco te dice que o se queda Farideh o ellos están negociando con alguien más. Entonces lo que te digo es que ¿Qué dice? es extraño, ese posible acuerdo es extraño, es raro. Uno como que no le encuentra lógica, pero además parece ser que el PRM entiende como que Farideh como que no es una buena opción ahora. Parecería. Si están hablando, prácticamente es una desautorización a Farideh. Si el presidente del PRM dice que hay conversaciones con un posible candidato en la senaduría, significa que no está considerando a quien está ocupando esa posición. ¿Es así, chicos? Así es. O la está desmotivando. Podría ser una estrategia para que Entonces, no fuera ni el uno ni el otro, números no sino otra persona. Significa que los números no dan. Pero Parece no que darían los tampoco números para no Guillermo están dando Moreno. en este caso. No darían Pero- para Guillermo pero Moreno. No, no daría para ninguno de las Para dos ninguno de opciones los que dos. tienen. Entonces habría una tercera opción. Digo, entiende uno también. Cuidado si es un juego de ajedrez. Dice Olivares, que es vicepresidente Eddie. Eddie Olivares, Sí. que hay conversación con Alianza País, Guillermo Moreno Bueno. y otras organizaciones para pactar una alianza electoral. El vicepresidente del PRM ha estado en una de las comisiones que trata de estas cosas. Y evidentemente que sí. Entonces, hay las conversaciones que uno no acaba de entender.